Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Virgo. Escuchadla si tenéis a Virgo como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual para cambiar algo muy grande en vuestra vida, hacer que vuestra persona regrese, esté con vosotras para siempre, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a materializar vuestros sueños. Y bien, Virgo, voy a comenzar tu lectura. Tengo 4 barajas, también el tarot, para saber qué es todo lo que te depara en tu vida amorosa. Ya sé que algunos de vosotros tenéis una relación estable, esperáis más, otros queréis saber de vuestra alma llama gemela, de una conexión especial con alguien que esté en la distancia o puede que hace muchos años que améis, u otros estáis esperando un nuevo amor. Vamos a saberlo todo y adaptar las lecturas a vuestras situaciones. Y recordad que son atemporales, por mucho que yo esté preguntando, por esta semana de agosto y próximos 3 meses. Tengo aquí mi baraja de mensajes del divino masculino para saber qué quiso decirte esta persona la última vez que te vio y qué siente ahora y que no se atrevió a decirte, Virgo. Y comenzaré con mi baraja de almas y llamas gemelas, 120 cartas que están basadas en el tarot y la cábala para obtener toda esta información. Sabremos no solo en el aspecto amoroso, Virgo, sino también si hay algo que sea definitivo y que pueda ser inesperado. También en el área económica las cartas nos lo van a decir. Y ahora sí, Virgo, voy a sacaros unas iniciales para vosotros. Virgo en el amor. Virgo. Virgo. Y estas son la Y, la I, W, la G, la S y la E, amigos míos. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esa persona que está en vuestro corazón. Siempre hay alguien. Y ahora sí, gracias a todos de corazón por llegar hasta aquí, por vuestros mensajes, comentarios, cariño, amor, compartir vuestras historias, no solo conmigo, sino todos los que entran en nuestro canal. Gracias por hacer de estas lecturas tan maravillosas y llenas de amor. Voy a invocar, como siempre hago, a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Virgo, para que me den luz, verdad y justicia y también la unión que estáis buscando. Son lecturas muy especiales, amigos, por eso os digo que las veáis no solamente una vez, muchas veces, porque pongo no solo mis intenciones, sino también el poder de mis guías antes de cada tirada, para que obtengáis aquello que más deseáis. Y ahora sí, Virgo, voy a empezar preguntando qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de agosto? Amigos míos, prácticamente no me ha dado tiempo. Mirad, Virgo, es que ha sido mi intuición. Tengo esta tarjeta aquí, de vosotros. Primer signo de vuestra tirada. Un as de pentáculos y vosotros mismos podéis leer lo que representan a Tauro, Virgo y a Capricornio. Vosotros estáis en la tierra y todo lo que estáis deseando ahora mismo se materializará. Quiero que lo tengáis muy claro. ¿Qué deseáis? ¿Cómo proyectáis vuestra vida? ¿Qué sueños están en vuestra imaginación? Porque aquí hay alguien que si os quiere, está presente en este mundo material tanto como lo sois vosotros y que desea entregaros con este as de pentáculos todo lo material. La vida, su corazón, su alma, proyectos juntos, una convivencia, un compromiso, una boda. Esto es lo que quiere tu persona contigo. Y lo tengo como primera carta de la tirada. Amigos míos, ha sido algo muy mágico. ¿Veis lo que representa la tierra? La tierra misma. Las hojas cuando caen también de los árboles son producto de nuestra invención. Vuestra imaginación también da lugar a esta hermosa tierra. El as de pentáculos representa que tu persona sí está dispuesta a comenzar contigo. Tengo un número 1 hablándome de nuevos comienzos y va a ser algo arrollador. Si no conocéis a esta persona, será alguien muy material, una persona seria y muy confiable. Y yo siento que si ya conocéis a esta persona y vuelve de regreso, habrá una gran reconciliación con un compromiso de por medio. As de pentáculos como primera carta de la tirada, amigos míos, y todos los signos de tierra. Maravilloso. Sentid la tierra. Sois Virgo. Caminad sobre ella si podéis, ir a la playa, a un campo, al bosque, tocad los árboles.
Sentid que esta presencia que tenemos aquí es muy real, y también vuestro amor, porque el amor es cierto, no lo podemos medir, ni lo capturamos tampoco realmente en imágenes. El amor del que yo os hablo es eterno, y este está ahí siempre en vuestra alma. Sed Virgo, pero también a un paso del cielo. Bien, Virgo, comenzamos con una tirada muy hermosa. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de agosto y los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Virgo en el amor? Y esta carta, amigos míos, Virgo. Un as de pentáculos, una persona que te ama mucho, dispuesta, como yo he dicho, porque no solamente una moneda, amigos míos, dentro representa el pentagrama, una estrella de 5 puntas al alma y los 4 elementos de la tierra. Mucha tierra en tu tirada, Virgo, y aquí tengo una emperatriz. Es una persona que tú ya puedes conocer. Has podido quedarte alguna vez embarazada, o también hablo para hombres, has podido tener niños con esta persona o quieres tenerlos. Va a ser una relación muy fecunda, con mucho crecimiento, donde hay alguien, tu amor, siente por ti una asombrosa sensualidad, muchas ganas de tenerte, pero sobre todo de construir un hogar juntos con la emperatriz. Segunda carta que ha saltado para vosotros, la emperatriz, arcano mayor número 3, que está representando en el árbol de la vida la sefirá divina, el entendimiento, la construcción de algo mayor, no solamente estar juntos como una pareja, sino de tener algo en común. Pueden ser niños o un trabajo, muchos proyectos, ilusiones que tengáis juntos, os entendéis muy bien a la perfección, tu persona y tú. Y aquí tengo a esta emperatriz rebosante, con mucha fuerza y sembrando también en un prado. Ella es la que pare todo lo que tenemos en esta vida. Os he dicho, ¿cómo pare la emperatriz? ¿Solamente a través de su vientre? No, también con lo que ella sueña. Y tengo aquí a Libra y a Tauro para todos vosotros, amigos míos. Muy hermosa tirada. Voy a colocar a Libra y creo que tengo otra tarjetita de Tauro. Una persona regida por el planeta Venus, que quiere tener contacto carnal contigo, Virgo, que echa de menos tus caricias, besos, ternura, quiere estar en la calidez de vuestro hogar. Eso es lo que quiere tu persona, Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de agosto y en los próximos 3 meses para Virgo? ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de agosto y en los próximos 3 meses? Una persona que llora muchísimo por ti. Tengo la carta del luto, amigos míos. Escorpio, un signo de agua, tengo aire y tierra. Alguien que ha llorado, mares, sí, por ti. 5 de copas. 3 copas se arrojaron en el camino. Alguien que pudo decirte adiós, Virgo, que en ese momento pudo no tener tanta compasión contigo, pero sí que había amor en vuestra relación. ¿Qué es lo que no estaba funcionando? Porque este 5 de copas me habla de la marcha, la pérdida de una persona. Y de nuevo tengo tierra, aunque no en esa primera carta no haya agua visible, sabemos que no hay nada que crezca si no hay agua. La emperatriz está llena de agua y esta carta también es una relación, o tu alma o llama gemela, con una conexión que tenéis muy, muy arraigada ya, de hace tiempo y muy material. Eso es lo que estoy sintiendo con vuestra tirada. Lágrimas muy negras, de alguien que te echa muchísimo de menos, que con tu partida no ha podido recobrarse todavía. Dolor, tristeza y desesperanza. Vuestra separación le causa un gran vacío, se siente perdido y cree que no podrá volver a amarte. Piensa esta persona, Virgo, que si regresa, tú le vas a decir que no. ¿Recordáis que os he dicho que hay 2 copas levantadas? En esta carta os he dicho tantas veces también, porque es tan bonito el tarot. A pesar de estar aquí solo, sin ti, y de llorar tu ausencia, veo un río. No se atreve a pasarlo, pero es la única condición que hay, amigos míos, para volver a vivir. Al otro lado está vuestra casa juntos, Virgo. Estoy hablando para personas que habéis tenido una relación muy afianzada. Puede que hayáis sido marido y mujer o hayáis vivido juntos, una conexión de almas y llamas gemelas. Es lo que estoy sintiendo con estas cartas. Mucho dolor y pérdida sin ti. Escorpio y sentimientos escondidos. Esta persona podría no estar revelarte, Virgo, lo que estás sintiendo en este momento. Y quiere regresar con ese as de pentáculos. ¿Qué le depara a Virgo en el amor
Hay muchas dificultades también. El número 5 siempre me está hablando de conflictos, de adversidades, de unas etapas que todos en la vida debemos de cruzar. Hay vida más allá del dolor. Es lo que te quieren decir las cartas, Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de agosto y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de agosto? Tengo aquí noticias de tu persona. Hay alguien que sí quiere escribirte, quiere verte, estar contigo, también sensualmente, como nos decía la emperatriz. Venus está presente. Una persona que podría cuidarse mucho, que le encanta su aspecto físico, verse bien, podría estar haciendo algún tratamiento, le encanta, puede hacer gimnasia y también vestir muy bien. Tengo aquí a esta fuerte energía de la emperatriz y el 8 de bastos. Tu persona también puede ser creativa y muy sensual. Es otra carta que me habla de la explosión, del clímax y del éxtasis, de estar los dos profundamente muy arraigados. ¿Habéis tenido relaciones con esta persona íntimas o lo estáis pensando muchísimo? ¿Veis toda esta especie de energía que está saliendo de la cabeza de esta mujer? Hay llamas por ti, Virgo. 8 de bastos, me están hablando de Sagitario. Confiad en vuestra intuición, es lo que los bastos nos dicen siempre, aunque salga el as de bastos o esta, no importa, amigos. Hay mucha energía entre vosotros dos y que necesitáis concretar, estar unidos. Va a haber mensajes, comunicación, un reencuentro. Esta persona desea decirte algo y que sea pronto. Como podéis leer, mensajes y llamadas de esa persona que tanto amáis van a llegar. Y volando, amigos míos, puede ser a través de las redes, de un WhatsApp, de una llamada. Alguien que desea contactar, hablar con vosotros. ¿Qué le depara a Virgo? Voy a poner aquí Sagitario, tan expansivo y también os he dicho espiritual. ¿Qué le depara Virgo? Aquí han saltado 3 cartas y las voy a dejar y voy a ver qué tengo en la base de la baraja. Una persona que te desea muchísimo, el chakra raíz. Aquí hay un tatuaje, una serpiente de nuestra energía kundalini. Vais a hacer meditaciones, yo os lo he dicho con esa primera carta del as de pentáculos. Conectaos a la tierra y al cielo y también con lo que deseáis. Es una tirada muy espiritual, pensando en los deseos que deseáis ver cumplidos. Despertar espiritual, este despertar de conciencia, ha habido como una luz, estaba alrededor de vosotros, habéis buscado tanta información, ¿no? Y queríais saber respuestas de lo que os estaba pasando en vuestra vida. Si hubo una separación, también por qué. Ha habido lágrimas también, son vuestras en el 5 de copas. Los dos habéis llorado mutuamente, ha habido un desgarro en vuestro corazón, pero pensad que siendo almas y llamas gemelas tenemos un destino que cumplir y muchos propósitos que hacer. Avanzad, sed fuertes porque lo sois, Virgo. Amor en espejo. Esta es para vosotros, amigos. También siento que en algunas veces, ocasiones, para algunos ha habido también bloqueos a través de las redes sociales, teléfonos, que esta persona se haya enfadado y os haya dicho, ahora no quiero hablar, o sin embargo no ha respondido absolutamente nada. Estos bloqueos los levantamos también. Tu persona tiene ganas de hablar. Tengo un 8 de bastos aquí y unas cartas maravillosas. Y ahora sí, voy a enseñaros qué cartas también han saltado. Niño interior, Virgo. Los pajes en el tarot representan el idealismo, como esta madre con su hijo. ¿Recordáis cuando erais pequeños? Todos los sueños que teníais se hacían realidad. ¿Por qué? Porque lo imaginabais, creíais que era posible. No teníais prejuicios, ni límites, ni creencias, las que nos han impuesto tantas personas a nuestro lado. No por ningún mal, amigos míos, pero a veces los padres, la familia nos ponen límites. Quiero que recordéis cómo erais cuando erais pequeños. Aquí hay una situación que yo siento muy afianzada. Esa es la palabra que tengo para vosotros en esta lectura. Mucha alegría y mucha ternura por parte de vuestra persona. Alguien que también desea regresar a su hogar, que es tuyo también, porque en el amor en espejo es un 2 de copas. Estoy hablando para personas que o deseabais casaros o habéis estado como en unión matrimonial. Eso es lo que yo siento. Tengo un as de bastos, fuego, Aries, Leo y Sagitario, como en la carta de chakra raíz también, fertilidad, la tierra, la emperatriz. Hay muchas ganas de consumar otra vez esta relación. Si no habéis tenido relaciones íntimas, lo desean muchísimo con este as de bastos. Es poderoso también. Confiad en vuestra intuición, en la creatividad que tenéis. Siento también a través de todas estas cartas con la emperatriz. 8 de bastos, as de pentáculos. Este as de nuevo, que podéis tener algún proyecto en vuestra vida. Pueda ser económico, algo que os encantaría hacer y que os habéis
planteado alguna vez, debo estudiar esto o hacerlo, ahora es el momento, os lo están diciendo las cartas, esta energía explosiva y de llama está fluyendo ahora mismo con todos vosotros, y también el agua, el fuego y el agua juntos, como en la carta del 3 de Pentáculos, una pareja muy unida y consolidada, eso es lo que siento, y sin embargo hubo rupturas y dolor, lágrimas que se repiten, en este 3 de espadas, Libra, aquí hubo un desbalance, alguien que os hizo llorar y sufrir mucho y que os abandonó. 5 de copas, un abandono de alguien que en ese momento también os quería, pero quería continuar, él quería hacer o ella su camino y os destrozó el corazón, os lo arrancó en ese momento. Ha habido aquí muchísima tristeza, como empezar de nuevo, Virgo, noches sin dormir, muchos días haciéndoos tantas preguntas de por qué no estabais juntos, por qué si es mi alma llama gemela, es así como os veis vosotros, un 2 de copas, es como tu persona te ve, en unión, en un matrimonio. Si no habéis estado casados con esta persona, lo vais a estar porque es para vosotros. Este dolor del 3 de espadas, si hubo una traición, si se fue con otra persona, si en ese momento, como yo más siento, no quiso continuar esta relación, vais a transformarlo. Y con las cartas que yo tengo aquí delante también ayudaréis a otros. Estas lágrimas se pueden también transformar en algo muy bonito, en un amor duradero, eterno, como yo lo siento así, amigos. El amor de un alma llama gemela. Tengo aquí a Libra con el 3 de espadas, un puñal. ¿Os sentisteis así cuando dejasteis de ver a esta persona? Cuando os puso una cruz en invisible, cuando en otras ocasiones os dijo, no puedo seguir contigo. 2 de copas, mirad qué carta tan bonita, que representa Cáncer y una chica se mira al espejo. Y cuando tú te miras, Virgo, esta persona que está aquí enfrente, eres ella o él. Está contigo siempre a donde vayas y desea entregarte esa copa de amor. Siento unas rupturas muy dolorosas en esta tirada, con tanto amor que parece que se esfumó y todavía está aquí en tierra. Yo soy tú, sincronicidades y señales, ¿qué es lo que veis? Las cosas, amigos míos, las situaciones que nos pasan y lo que vemos, lo que percibimos del mundo material, de la tercera dimensión, los sueños que son la cuarta dimensión, puede ser un número, algo en particular, un animal, un libro, una película, no es casual. Vuestros guías espirituales os dicen que tenéis que seguir un camino determinado. Decidme en comentarios qué es lo que veis, qué percibís de esa persona, si se siente mal o bien, porque yo aquí veo a las almas gemelas llamas, como vosotros lo sintáis. 2 de copas, el amor perfecto, sí es perfecto, sí puede ser puro, amigos míos, viéndose en igualdad, dándose respeto, unión, dignidad, cada uno, entre ellos también. Y está firmado por un caduceo, por un león y por una rama de olivo entre serpientes, firmando mi contrato de amor contigo en la tierra para siempre. Tu llama gemela es un reflejo de ti misma. Ambos sentís las mismas emociones. Es como estar casi sin separaros. Y os prometisteis encontraros en esta vida. Hablo de vidas pasadas. Sed conscientes de quiénes fuisteis para que podáis serlo también en esta vida. Te amo, te echo de menos y tú eres yo. Tengo aquí a Cáncer. Y ahora, amigos, voy a sacar mi baraja de mensajes porque ha sido una tirada intensísima. Estoy viendo aquí parejas que os vais a reconciliar. Ahora sí, Virgo, voy a saber qué mensajes, qué pensó esa palabra, qué pensó esa persona, qué palabras pensó cuando te dejó, ahora que te ve, que puede estar haciéndolo a través de las redes sociales, todos estamos aquí. ¿Qué quiere decirle esta persona a Virgo? ¿Qué quiere decirle esta persona a Virgo? Tengo aquí, amigos míos, espionaje, te está espiando, paje de espadas, está hablando te está viendo. Algunos me habéis dicho, Esther, yo no tengo Instagram o Facebook y YouTube. Amigos, todos en internet tenemos un perfil en algún sitio. Puede ser en una página web, o que estéis haciendo un trabajo, o participando en un foro. No importa, todos tenemos algo en LinkedIn. Y esta persona está viendo lo que tú haces. Y es cobarde además, porque no dice nada. ¿Qué quiere decirle esta persona a Virgo? ¿Y qué sintió la última vez que os vio, Virgo? ¿Qué quiere decirle esta persona a Virgo? ¿Y qué sintió la última vez? Virgo,
¿Qué quiere decirle esta persona a Virgo? Y esta carta, mirad, amigos míos. As de Pentáculos, quiero comprometerme contigo. Eres como mi mujer y mi marido. 2 de Copas. La carta que se ha quedado aquí es compromiso. As de Pentáculos. Es muy parecida. Te quiero conmigo aquí. ¿Qué tengo en la base de la baraja? Muchos celos. 5 de bastos. Tengo a Leo. Estoy compitiendo con otras personas. Tenéis más pretendientes. Pueden ser hombres, mujeres, están a vuestro alrededor y esta persona te dice: siento que voy a perderte porque eres muy atractiva para otros o para otras. Despertar espiritual. Tengo visiones sobre ti que no puedo explicar. Tú y yo estamos en la 5ª dimensión. En la 5ª dimensión, amigos míos, no hay ningún mundo material. Son las almas. Y es un amor puro, de pacto eterno, como un 2 de copas, como un 6 de copas. Amigos, si estáis aquí, sois conscientes de quiénes sois, llamáis a esa persona, dejadla, soltadla también, porque regresará en el momento que sea adecuado para vosotros. Y ahora os leo lo que quiere deciros también, porque con este paje de espadas tengo aquí Acuario, Libra y Géminis. Soy tan cobarde que te veo en las redes sociales en secreto. Guardo las fotos que subes en mi móvil y no paro de verlas durante todo el día. Esto es lo que hace tu persona. Signos de aire. Puede que lo sepáis con algún perfil verdadero o falso. Compromiso. No tengo dudas del amor que siento por ti. Te prometo mi amor en esta vida y en la siguiente. Amor en espejo. Ambos prometisteis encontraros en esta vida. ¿Por qué estás tan perdido, Virgo? ¿Lo estás? Cuéntame en comentarios. Porque si estás viendo señales, Virgo, estás en un despertar espiritual. Y es hermoso, va a serlo durante toda tu vida. Y ahora voy a sacar el tarot para saber, a modo de consejo, qué más quiere decirnos sobre tu persona y qué va a llegar en el amor. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de agosto? Y en los próximos 3 meses para Virgo, que le depara a Virgo en el amor en esta semana de agosto y en los próximos 3 meses. Caballero de Pentáculos, amigos míos, alguien que sí viene a entregarte su corazón y su alma, como el As de Pentáculos. Parece que viene lento, amigos, pero viene. Y además, ¿sabéis qué signo es? Signo Virgo, de tierra. Y os está espiando también. Me encanta el Caballero de Pentáculos, una de mis preferidas, amigos míos. As de Pentáculos, empezábamos la tirada con Virgo, Capricornio y Tauro. ¿Y qué tengo aquí? Lo mismo, amigos míos. Lo mismo que en esta carta también. Estoy mirándote en el espejo, tú estás aquí conmigo y en mis ojos están los pentáculos, lo que quiero ofrecerte del mundo material. Estoy aquí, ¿es que no me ves? Eso es lo que quiere decirte tu persona. Estoy cerca de ti. ¿Ves que te espío? ¿Ves que tengo celos también? Estoy cerca. Y cuando digo celos, amigos, no son celos que sean malos, amigos. Todos tenemos un pelín de celos. Porque no quiere esa persona que tú estés con alguien más. Si estás en una relación, no podrá tenerla contigo. Estoy aquí, quiero ofrecértelo todo. La carta de la muerte, el número 13, estoy hablando de Escorpio, Plutón. Va a haber muchos cambios en vuestra vida si es que no los hay ya. Algo se destruyó de raíz, amigos míos. Vuestra relación, pero algo más. Parecía que vuestro mundo estaba ardiendo en llamas. ¿Veis cómo se quema todo en este planeta? Aquí hay muchas casas y bosques y todo está ardiendo, hasta el agua. Sin embargo, esta chica de aquí, que parece que entre un demonio y un ángel, lleva aquí una cruz ansada, que, como el emperador, que representa la vida eterna, y una planta, una maceta con una planta y una serpiente, hablándome de la sabiduría, de que algo está creciendo y vosotros creísteis que estaba muerto. Pues no, algo va a renacer y mucho mejor con la carta de la muerte. Y yo, que he visto tantas veces el número 13, os digo, va a estar cambiando vuestra vida radicalmente. Me encanta la muerte con Escorpio, 10 de copas. Quiero estar contigo, que seas parte de mi familia, si tenéis hijos también, y el arco iris este brillante que se encuentra en el 10 de copas, que estoy hablando de Piscis, estará irradiando sobre vuestras cabezas y sobre todo el bienestar que tengáis con otros familiares, no solamente como pareja. Estoy dispuesto y estoy en oculto haciendo todo lo necesario que tengo que hacer para estar contigo. El mago, estoy hablando de Virgo y Géminis, planeta Mercurio, quiere hablarte y lo está haciendo ahora a través de sus ojos, el chakra de la intuición, de todos los elementos que veis aquí. Me comunico contigo también con los sueños.
Estoy cerca, lo domino todo. Alguien poderoso para vosotros y que está en oculto. La rueda de la fortuna, algo va a cambiar y nuevos ciclos se acercan. Número 10 y Sagitario aquí. Amigos, muchos cambios. Vengo con un as de pentáculos a entregarte mi corazón y mi alma. Lo mismo que hace un caballero de pentáculos. Es lento. En el tarot es un personaje que está en la cima de una colina. Es alguien que te está viendo, Virgo, que sabe muy bien lo que haces. Tiene una situación muy privilegiada. Y viene aquí como si fuera una auténtica reina con este gran pentáculo. ¿Lo veis? Esta es la moneda, lo que está fuera. Y Dios nos dijo, lo que hay dentro no lo olvidéis. Vuestra alma es eterna en esta vida, en las siguientes, en las anteriores. Esperad el momento, porque esta persona sí te está mirando y quiere ofrecerte el mundo. El mundo igual que las de pentáculos, amigos míos. Virgo, voy a ponerlo aquí. Ya lo he puesto antes y tengo aquí de nuevo a todos los signos de tierra. Y ahora sí, voy a sacar esta baraja para saber algo más. Amigos míos, vamos a ver. Porque tiene muchos fines serios esta persona. Y siento que también tiene que hacer cambios. Con la carta de la muerte. Son cambios nada más, amigos. Muy positivos. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de agosto y en los próximos 3 meses para Virgo? Y voy a sacar una carta. Virgo en el amor, Virgo en el amor, Virgo. Voy a poner vuestras energías. Hay luz en lo que parece que es oscuridad. Mirad, amigos, lo que tenemos en la base de la baraja. Las cosas bellas que os esperan y que vosotros creéis que están ocultas. Como si estuvieseis en un sendero. Me encanta esta carta. El sol va a brillar ahora en este verano con muchas gaviotas. 2 cartas juntas que me hablan de sol, de verano, de mucha calma y serenidad. Hay algo que va a estar ocurriendo y no va a tardar tanto. El refugio. Quiero que estemos tú y yo en esta casa juntos. Aquí hay una especie de... Estoy sintiendo que es una cruz. Cruces que hay en todas las puertas y en las ventanas. Las cruces me hablan de lo sólido, lo material también. Es un símbolo muy antiguo. Una persona que echa de menos tu hogar juntos. Hubo tempestad en vuestra relación. Algo fue a la deriva, Virgo. Has tenido que cambiar mucho. Estoy siempre ligado a ti, tu corazón y el mío juntos, dando vueltas alrededor. Hay 2 anillos. ¿Queréis veros casados otra vez? Si lo habéis estado, si queréis una pareja de hecho, convivir, porque aquí hay un anclaje muy profundo de los 2. Alguien que sonríe contigo también. Todo lo bello que os espera, amigos, y esta carta que me habla también, como en todas las del tarot, de algunas partes de oscuridad, pero al final, cuando vais cruzando este sendero, como el 5 de copas, a pesar del negro, del luto, del llanto, de lo que creemos que no podemos crear, es todo lo contrario. Vemos la luz, la salida y escapar de la oscuridad. La luna, como os he dicho, también es una carta que podría estar dentro del mundo de la noche, como esta. Os habéis sentido también muy atrapados, pero va a haber salida y muchas flores y abundancia en vuestra vida. Pensad que es solamente un obstáculo, pero no es la vida eterna. Pues bien, Virgo, mirad estas cartas, repetid la lectura porque es preciosa y yo quiero que os quedéis con todas las señales que veis, los números, las cartas, qué signos son cada una de ellas. Todas las ilustraciones. Me encanta el caballero de pentáculos, amigos, maravilloso, porque sé que cuando lo tengo en una tirada viene seguro. Y con algo material, anillo en la mano, compromiso, estar juntos los 2 en un hogar. Esta persona sí va a luchar, aunque sea consigo misma y con lo que tenga que enfrentarse, pero lo tiene claro. Gracias, Virgo, por estar aquí. Os envío muchos besos, abrazos, os quiero mucho, mis bendiciones y deseo que paséis un feliz agosto y disfrutéis mucho. Hay mucho sol también en esta tirada y agua alrededor como en esta, así que disfrutad, sed felices y sonreíd, porque la vida es curiosa, amigos. Se lo decía hace poco en un comentario a una persona. Cuando la vemos en perspectiva, tiene sentido. Gracias a todos, Virgo, por vuestros comentarios. Poned like, activad la campanita y nos veremos dentro de poco. Os quiero mucho y gracias de corazón.